Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica por Historia Viva TV. Hoy vamos a hablar del gran arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva. Para muchos, con sobradas razones, el más grande arquitecto que ha dado Venezuela hasta la fecha. Entre otras por las oportunidades que tuvo de hacer obra pública en Venezuela. Su vida y toda su historia es un caso muy curioso. ¿Por qué? Porque Carlos Raúl Villanueva nace en Londres el año 1900. Es hijo de Carlos Antonio Villanueva, que es un diplomático venezolano radicado en Londres, a su vez hijo de Laureano Villanueva, que es un hombre muy importante en el siglo XIX, un escritor de gran peso, un hombre que fue rector de la Universidad Central de Venezuela con una obra respetable. De modo que su nieto, Carlos Raúl Villanueva, va a nacer en Londres. Es hijo de una francesa, Paulina Astul, y buena parte de su educación no ocurre en Londres, sino en París. Allí va a estudiar primaria, bachillerato, y va a estudiar arquitectura en l'École des Beaux-Arts de París, de donde va a egresar como arquitecto. Va a venir a Venezuela por primera vez en su vida al país de su padre el año de 1928, de modo que cuando Villanueva llega aquí es un arquitecto graduado de 28 años. Y entra en contacto con los hijos del general Gómez, que va a ser una clave importante para entender por qué Villanueva muy pronto comienza a tener trabajo en Venezuela. El general Gómez toma la decisión de incorporar a Villanueva de inmediato en el Ministerio de Obras Públicas. Y el primer trabajo importante que va a tener Villanueva es una oportunidad de oro, y es el diseño arquitectónico del Hotel Jardín de Maracay. Estamos entre 1929 y 1931. Recordemos que el general Gómez vive como una suerte de emperador en Maracay, donde ha construido la Plaza Bolívar más grande del país. Hay un palacio de gobierno, está su residencia particular en Las Delicias, y quiere un hotel, un gran hotel, que es ese que va a construir Villanueva, con el diseño de Villanueva. Luego no dejan de surgir otras obras. Vamos entonces a ver que el general Gómez también le encarga la construcción de la Plaza Bolívar de Maracay entre 1930 y 1935. Y en 1935 comienza la construcción del Museo de Bellas Artes de Caracas y el Museo de Ciencias Naturales en 1936. Ya en 1936 ha fallecido el general Gómez, pero el nuevo presidente de la República, Eleazar López Contreras, lo respalda. Y a partir de 1939, desde el MOP, donde trabaja Villanueva, se va a concebir el plan de edificaciones escolares, y a él le fue encargado el diseño de la Escuela Gran Colombia, que fue un hito en su obra arquitectónica. Luego vamos a tener, ya en el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando el prestigio de Villanueva es indudable, Medina Angarita le encarga a Villanueva el diseño y la construcción de la urbanización El Silencio en Caracas. Recordemos que El Silencio era un lugar de lo que llamaban la mala vida, un lugar de lupanares, de burdeles, de prostitución, y el general Medina tenía el interés particular en construir allí unas residencias de apartamentos que serían de las primeras que hubo en Caracas. Eso se va a construir entre 1941 y 1945. En esos años también Antonio José Castillo, que es el rector de la Universidad Central de Venezuela, está buscando un lugar para construir la ciudad universitaria. En un primer momento se pasean por la posibilidad de construirla en coche, en la región de La Rinconada, y finalmente consiguen
el Estado venezolano la hacienda Ibarra. La hacienda Ibarra le es comprada a la familia Ibarra. Allí queda en la ciudad universitaria la vieja casona de la hacienda. Y una vez comprada se le encarga del plan maestro y de la construcción de todos los edificios de la ciudad universitaria al maestro Carlos Raúl Villanueva. De las primeras obras que se levantan en la ciudad universitaria va a ser el legendario Hospital Clínico Universitario. Pero todo lo demás va a ser concebido por Villanueva a lo largo de los años. Muy pronto viene el 18 de octubre de 1945 y el gobierno de Rómulo Betancourt y de Rómulo Gallegos. Y Betancourt y Gallegos, lejos de separar a Villanueva del proyecto de la ciudad universitaria, lo ratifican. Continúa Villanueva en la construcción de la ciudad universitaria y después viene propiamente el gobierno de facto de Carlos Delgado Chalbaud, de Germán Suárez Flamerich y de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, otros arquitectos van a aparecer en la escena pública, particularmente Malaucena, el hijo, Luis Malaucena, Alejandro Chatén, y entonces Villanueva no es que pase a un segundo plano, pero continúa con la construcción de la ciudad universitaria. Este es el periodo de la realización del Aula Magna, que es uno de los lugares más extraordinarios de Venezuela. Yo la llamo la Catedral de Venezuela, al Aula Magna. Y también Pérez Jiménez le va a encargar a Villanueva la construcción de la urbanización 9 de diciembre, hoy en día justamente llamada urbanización 23 de enero. Esa es una etapa de la obra de Villanueva que algunos cuestionan porque se trata de una gran influencia de Le Corbusier. Los bloques del 23 de enero no se distinguen, digamos, por sus grandes facultades arquitectónicas, pero se entiende que es un periodo de la obra de Villanueva donde recibe la influencia de la arquitectura de Le Corbusier. Terminada la dictadura militar, Villanueva continúa con sus obras en la ciudad universitaria. Van apareciendo los otros edificios que faltan. El último que diseñó Villanueva junto con sus asistentes fue Faces, el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. También, hacia final de su vida, le pide particularmente el presidente Caldera que diseñe y construya la ampliación del Museo de Bellas Artes, cosa que hace, y esa ampliación que uno disfruta del Museo de Bellas Artes con ventanales hacia el Parque Los Caobos, un edificio verdaderamente hermoso, inmerso dentro del bosque de Los Caobos, es la última obra de Villanueva, que va a fallecer a los 75 años en 1975. En la próxima parte del programa veremos aspectos particulares de la obra de Villanueva que hay que señalar con especial interés. Ya regresamos. Bien, la ciudad universitaria de Caracas fue decretada por la UNESCO, por el Comité Patrimonial de la UNESCO en el año 2000 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es uno de los momentos más felices de la arquitectura moderna en el planeta Tierra. Esto es importante tenerlo muy claro. ¿Qué hizo allí Villanueva? Lo que hemos llamado y se ha llamado muchas veces la síntesis de las artes. Villanueva, que tenía una particular afición e interés profesional también por las artes, convocó a grandes artistas del mundo a integrar sus creaciones artísticas con la arquitectura. Eso es lo que conduce a un sitio absolutamente mágico como es el Aula Magna, cuya acústica
la determinan las nubes de Alexander Calder. Alexander Calder es uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad, un norteamericano recientemente celebrado con una exposición extraordinaria en el Centro Botín, en la ciudad de Santander, en España. Allí hay una sección particular del Calder que trabaja en Venezuela, con sus nubes en el aula magna, pero también hay obras de artistas venezolanos como Osvaldo Vigas, Mateo Manaure, de Baltasar Lobo, artistas de gran significación universal. Y enfrente del aula magna está una de las obras extraordinarias de Villanueva, que es la famosa Plaza Cubierta, donde hay un trabajo con la luz que es propiamente una obra de arte, y realmente todo lo que hay allí en la ciudad universitaria es algo verdaderamente emocionante, fuera de serie y reconocido por los arquitectos de buena parte del mundo, y un ejemplo exitoso de ensamblaje entre las artes visuales y la arquitectura. La otra obra de Villanueva de la que no hemos hablado hasta este momento es el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar. La amistad entre Soto y Villanueva fue muy estrecha. De hecho, Jesús Soto me confiesa a mí en una entrevista que la persona más cercana, que quien más lo ayudó desde el punto de vista profesional en la historia de la vida de Soto como artista, fue Carlos Raúl Villanueva. De modo que cuando se decide la construcción del Museo Jesús Soto en Ciudad Bolívar, en homenaje a este inmenso artista cinético venezolano de importancia mundial, el arquitecto de ese museo va a ser naturalmente Carlos Raúl Villanueva. Ese Museo Soto en Ciudad Bolívar es de pequeñas proporciones, allí uno ve el trazo de Villanueva, esa obra limpia, precisa, integrada al entorno y siempre pensada para albergar tanto la obra de Soto como la colección particular de Jesús Soto. Hay que también decir lo siguiente, para explicar un poco el contexto y las oportunidades que tiene Villanueva. Lo dijimos al principio del programa, los estudios académicos, profesionales de la arquitectura en Venezuela son tardíos, de modo que los primeros arquitectos venezolanos han estudiado arquitectura fuera del país, y los arquitectos del siglo XIX ni siquiera han estudiado arquitectura, sino son ingenieros con facultades arquitectónicas. Estoy pensando en Hurtado Manrique y en muchos otros. Ya la generación de Villanueva se trata de venezolanos que han estudiado fuera arquitectura y vienen a trabajar a Venezuela. Estoy pensando en Gustavo Wallis, estoy pensando en Carlos Guinán Sandos y por supuesto en Carlos Raúl Villanueva. En un país pujante cuya industria petrolera le produce al Estado una renta significativa, la construcción de obras públicas va a ser determinante y la necesidad de arquitectos bien formados también va a ser determinante. Ese es también el caso de Tomás Sanabria, un ingeniero graduado en la Universidad Central de Venezuela que hace un máster en arquitectura en la Universidad de Harvard. El caso de Villanueva, como dijimos al principio, es un arquitecto graduado en París que va a tener la fortuna de llegar al país de su padre y de encontrar una tierra fértil para desarrollar buena parte de su obra arquitectónica. Olvidé decir probablemente al principio del programa que la maestranza de Maracay, inspirada en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, también es obra de Carlos Raúl Villanueva y que allí está, aunque la afición taurina en Venezuela ha decaído muchísimo, durante muchos años fue una plaza fundamental para la fiesta brava en Venezuela. Tampoco podemos dejar de señalar su residencia particular, Caoma, que es la casa que construyó Carlos Raúl Villanueva para sí mismo, en la avenida Los Avillos de la urbanización La Florida.
una casa impecable, de líneas sencillas, de una gran austeridad, de un gran respeto, donde también estaba la colección de artes plásticas de Carlos Raúl Villanueva, que tenía piezas de gran importancia y además piezas que eran el fruto de su amistad personal con muchísimos artistas en el mundo, a quienes convocó para la ciudad universitaria de Caracas, que hemos celebrado tanto desde el principio de este programa. De Villanueva podría decirse muchísimo más, es apenas una introducción a la vida y obra de este extraordinario arquitecto venezolano. Podrían hacerse programas enteros sobre facetas y periodos de su obra, pero en un programa introductorio como este, espero haber sembrado en ustedes el interés por la vida y obra de este arquitecto venezolano, sobre el que no hay ninguna duda sobre la extraordinaria importancia de su obra y de su legado a nuestro país. Hasta aquí el Imago Mundi de hoy, una visión histórica. Hasta nuestro próximo encuentro.